Muy buenas a todos y bienvenidos a este 10º y último programa sobre Sanlúcar y la primera vuelta al mundo. 10 programas en los que hemos recorrido esta historia que embarcaba desde Sanlúcar en ese año 1519. Nosotros lo hacemos precisamente en ese primer programa desde la zona de Bajo de Guía para después recorrer distintos enclaves únicos de nuestra tierra. Entre ellos, estas salinas. Estamos rodeados de montañas de sal, un lugar clave para nuestra tierra, un lugar clave también para Sanlúcar. Hoy lo hacemos desde precisamente estas salinas de Bonanza y desde la zona de Bonanza vamos a recorrer todo su barrio, sus enclaves. Queríamos terminar desde esta zona también marinera de nuestra localidad. Y lo vamos a hacer, bueno, pues conociendo a la Sanlúcar de la época. ¿Cómo era la Sanlúcar de aquella época, de la primera vuelta al mundo? ¿Lo saben o lo recuerdan? Escuchen. De la población de la villa de Sanlúcar en el siglo XVI no poseemos datos fehacientes debido a que los padrones fiscales, militares, protocolos notariales de la época desaparecieron en el incendio del Archivo Municipal de Sanlúcar de Barrameda del 11 de enero de 1933, contando únicamente con datos de los libros bautismales, cuadernillos de vecindades o actas capitulares. A pesar de ello, podemos vislumbrar su situación poblacional general. Sanlúcar, a principios del siglo XVI, contaba con unos 5.080 habitantes, de acuerdo con el Padrón de Vecinos de 1533, que se realizó para obtener una visión global de habitantes de la zona de la desembocadura del Guadalquivir, incluyendo Sevilla, Jerez, la Casa de Arcos y el estado señorial de los duques de Medina Sidonia, del cual Sanlúcar era capital. Se trataba de una villa populosa, verdadero hervidero humano de gentes que van y vienen de todas partes al calor del comercio y de los viajes a las Américas, sujeta a las exploraciones del Atlántico y al movimiento económico del río. El incremento poblacional de Sanlúcar tuvo consecuencias negativas, pues agudizó las hambrunas y epidemias que azotaban la zona, lo cual supuso un revés a la tendencia de crecimiento que vivía la villa desde el siglo XV, cuando Sanlúcar era puerto de salida de las embarcaciones que comerciaban con el norte de Europa y de las que conquistaban y evangelizaban las Canarias. La pérdida de pobladores llevó consigo un detrimento en las rentas de don Juan Alonso de Guzmán, 11º señor de Sanlúcar, 6º duque de Medina Sidonia, quien favorecerá a los vecinos de la villa del puerto de Santa María para marchar a vivir a la villa de Sanlúcar, esperando de este modo aumentar la población y con ello sus ingresos. Con respecto a la estructura social, podemos estudiarla en base a dos criterios. Desde el punto de vista fiscal, diferenciamos a los pecheros que contribuían con sus impuestos a las arcas del concejo y a los exentos libres de cargas tributarias. Los primeros eran un amplio grupo y de gran variedad, pues en él hallamos a pobres, jornaleros, artesanos, pequeños propietarios, sector terciario y los caballeros. En el escalón más bajo se encontraban los pobres. Como dato curioso, aquellas personas que se encontraban en situación de pobreza absoluta eran denominados pobres de misericordia. Las viudas, en su mayoría pobres, se solían dedicar al oficio de panaderas, pero existían otras de gran fortuna que estaban obligadas a mantener armas como los caballeros. Estos, situados en el escalafón más alto del grupo de los pecheros, eran todos aquellos vecinos
que superasen los 30.000 maravedíes en bienes. Entre los exentos de impuestos encontramos a los francos, que eran aquellas personas que acudían a vivir a Sanlúcar y que ofrecían una labor inexistente en la villa, pero necesaria, y a los hidalgos, grado más bajo de la aristocracia, y eclesiásticos. Desde el punto de vista social, hallamos a vecinos nacidos en la villa y residentes en ella, además de un amplio número de foráneos y extranjeros. Los foráneos eran personas procedentes de otras regiones del Reino de Castilla que llegaban a nuestra tierra al abrigo de la actividad comercial y marítima, destacando la presencia de vascos, santanderinos y gallegos. Entre los extranjeros, los grupos más destacados eran bretones, flamencos e italianos, que iniciaron su andadura por Sanlúcar asistiendo a las vendejas, antiguas ferias de comercio, que se celebraban 2 veces al año. Poco a poco, la presencia de extranjeros se hizo permanente, desarrollándose comunidades de peso dentro de la villa. Los bretones gozaban de tal poder que en 1517 solicitan al duque de Medina Sidonia unos terrenos junto a las Atarazanas para edificar una capilla bajo la advocación de San Jorge, la cual serviría como sepulcro a los que fallecieron en Sanlúcar. Se trata de la iglesia de San Jorge, en la calle del mismo nombre. En nuestra ciudad queda su recuerdo en la calle llamada Bretones, en la Ribera, hoy Barrio Bajo. Moreno Ollero afirma que de 1514 a 1540 fue el colectivo de extranjeros más numerosos de los asentados en la villa. Los flamencos nunca alcanzarían el peso de los ingleses, aunque muchos se avecindaron. Algunas de sus ocupaciones eran la carpintería, tonelería, zapatería e incluso llegaron a ser criados del duque. En nuestra ciudad queda también su recuerdo en la calle Baños, anteriormente denominada calle de los flamencos por la colonia de dicha nación, y allí se estableció. El número de los italianos era menor, pero muy poderoso, alcanzando puestos de alto rango dentro del cabildo. Era el caso de Rafael Espindola, que ejercía el oficio de alcalde mayor de la villa desde 1535 hasta 1560. Hasta el momento hemos hablado de Sanlúcar como villa, pues no será hasta el día 2 de noviembre de 1579 que adquiere la condición de ciudad, día en el que el séptimo duque, don Alonso Pérez de Guzmán, firma un decreto concediéndole dicha titularidad, aunque no será hasta el año siguiente cuando lo presente al cabildo y quede por tanto reflejado en todos los documentos públicos. La posición de ciudad la alcanzará Sanlúcar al convertirse en lanzadera del comercio transatlántico. Sin embargo, el crecimiento de la población descendería a finales del 16, cayendo a principios del 17, pues Sevilla se convirtió en la principal casa y puerto comercial, atrayendo a extranjeros y sus rentas. Sanlúcar, capital del estado de la Casa de Medina Sidonia en el año 1645, fue incorporada a la corona española bajo el reinado de Felipe IV, tras la discutida y controvertida conspiración del noveno duque de Medina Sidonia. Y nosotros vamos a continuar desde aquí. Ya hemos descubierto algo más de esa Sanlúcar de la época, de esa Sanlúcar de 1519-1522. Y vamos a continuar hablando de otros asuntos, también precisamente con Sanlúcar al fondo, con el río Guadalquivir y Doñana, los que fueron testigos indiscutibles y protagonistas también de esta hazaña que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Y lo hacemos pisando sal. Pisar sal es pisar también Sanlúcar, su esencia. Damos las gracias por dejarnos entrar también y estar rodeados de estas montañas de sal que son sin lugar a dudas un sitio privilegiado de nuestra tierra. Vamos a descubrir más cosas de este viaje, los vientos, las corrientes, y lo hacemos con nuestros invitados también especiales que han querido estar en estos 2 últimos programas, como son 500 años, la fundación de la primera circunnavegación a vela. Lo hacemos conociendo algo más de este asunto. La historia de Magallanes y Elcano, históricamente, y hablando exactamente de esto, ¿no?, de la historia, pues se sabe que ha sido una aventura magnífica. O sea, no hay antecedentes de algo similar. Pero a mí me gustaría resaltar hablando de lo que es la náutica, la navegación, astronomía,
meteorología, eso fue un hito sin lugar a dudas. Un hito que diría yo que si estas condiciones se dan en los tiempos que corren, podíamos tacharlos incluso de demasiado aventurados, porque se fueron a lo desconocido, no sabían absolutamente nada o muy poco de lo que les iba a acontecer. Antes de hablar de las corrientes y los vientos, que es de lo que voy a hablar yo, me gustaría hacer una breve reseña de lo que es la teoría, de lo que mueve este mundo en lo que a meteorología se refiere. La circulación general atmosférica, las corrientes, los vientos. Decir que los vientos se generan desde el Ecuador, ya que el aire caliente sube y se va hacia los polos, y además, al tener el efecto de la fuerza de Coriolis, hace que en determinadas zonas del globo estos vientos muestren una característica muy especial, como son, por ejemplo, los vientos alisios. Un velero hoy en día no puede ir de un punto A a un punto B, cualquiera del globo, sin ayuda del motor, lógicamente, navegando a vela. Es prácticamente imposible, por eso los grandes veleros hoy en día, o incluso los veleros de recreo, planean su derrota en función de los vientos y las corrientes más favorables. Gran parte del viaje que hicieron Magallanes y Elcano fue conforme a estos patrones, en algunos tramos conocidos y en otros totalmente desconocidos. Sí que es verdad que en algunos de ellos fue un desacierto, porque fueron vientos y corrientes totalmente desfavorables. Aún así, Elcano completó la vuelta al mundo y es un hito sin parangón. Ellos salieron de Sanlúcar y no tenían realmente certeza de que, por ejemplo, más del 70% del globo estaba cubierto por agua, no sabían a ciencia cierta cómo calcular la longitud. Hoy en día la mayoría de los marinos no tienen esa inquietud, porque casi todos navegan con su GPS, existen los satélites, existen las predicciones meteorológicas, pero en este caso no sabían qué hacer con la longitud. Aunque hay algún enigma por ahí que dice que Magallanes sí que tenía constancia de cómo calcularla. Aún así, hasta el siglo XVIII no se podía tener el cálculo exacto debido a que no existían los cronómetros, ya que el reloj es fundamental para hacer el cálculo de este parámetro. No existían los barómetros, tan importantes para anticiparse a las predicciones meteorológicas o a las tormentas, ¿no?, que van a jugar sin duda en nuestra contra. No existían los termómetros, únicamente tenían constancia de cómo calcular la longitud del Sol y de algunos astros, con el astrolabio, el cuadrante, y, por supuesto, una herramienta para determinar el rumbo como es la aguja de marear. Bien, aquí también se descubrió la línea internacional de tiempo, aunque no fue hasta el año 1884 cuando se determinó que el meridiano de Greenwich era la línea internacional de tiempo de longitud cero. Cuando se completó la vuelta al mundo, sí que se determinó, al llegar a Cabo Verde, que ellos pensaban que estaban el 9 de julio de 1522, cuando realmente era día 10 de julio. Esto poco después se hizo, bueno, bastante después, se tuvo constancia, la mayoría de la población mundial tuvo constancia de esto gracias a las novelas de Julio Verne. Ya hablando de lo que es el viaje, la primera etapa prácticamente transcurrió desde Sanlúcar hasta las Islas Canarias, siguiendo pues tanto la corriente de Canarias como los vientos alisios del noreste, que en esa época precisamente son vientos bastante favorables, soplan de unos 15 a 20 nudos, y eso fue, sin lugar a dudas, una navegación en lo que a motor, por así decirlo, se refiere, pues bastante cómoda. Siguieron hacia el sur de África y poco después ya cruzaron el Atlántico hasta lo que hoy conocemos como Río de Janeiro. Ahí decir que, aparte de varias borrascas que son normales en esta época del año, tuvieron que cruzar el Ecuador, y ahí hay una zona de unas 200 millas aproximadamente que se llama la zona de convergencia intertropical. Ahí se encontraron con grandes calmas y se encontraron con muchos chubascos. Hoy en día tú puedes predecirlo, lógicamente, pero hace tiempo tú sabías cuándo empezaba el chubasco, pero no cuándo terminaba, porque tú no tenías una predicción de la meteorología. Una vez que llegaron a Río de Janeiro, ayudados por la corriente de Brasil, fueron costeando toda la parte de Sudamérica hasta
el paralelo 35 grados sur, que realmente era el fin del mundo para ellos. Ellos no conocían por vía marítima, no conocían qué había ahí. De hecho, había muchos marinos que les daba miedo salir a navegar porque no sabían si se iban a caer por un precipicio sin fin, ya que algunos pensaban que la Tierra era plana. No se tenía la certeza de la redondez del mundo. Una vez que cruzaron ese paralelo, ese 35 grados sur, se encontraron que ahí en la meteorología, a medida que se navega hacia el sur, cada vez es peor. De hecho, ahí hay unos determinados vientos que se llaman los westerlies, o a partir de los 40 sur y de los 40 grados norte también en el hemisferio norte, que son vientos muy fuertes y pues para la navegación a vela generan grandes problemas. Eso es lo que se encontraron antes de llegar al estrecho de Todos los Santos, actualmente el estrecho de Magallanes. El cruce fue bastante pacífico, bastante ideal para las condiciones de navegación de una nao. Y bueno, decir hoy en día hacer ese cruce sin práctico a bordo es inviable, está totalmente prohibido por las autoridades chilenas. Ellos consiguieron en esa época pasarlo de motu propio, sin tener conocimiento de lo que se iban a encontrar. Una vez que llegaron al Océano Pacífico, precisamente lo llamaron así, aunque ya estaba descubierto años anteriores y tenía por nombre Mar del Sur, navegando nunca había sido descubierto. Con lo cual, al llamarse Océano Pacífico, pues bueno, la tripulación, la verdad es que lo que está escrito, lo que recogen los textos, es que tuvieron un gran alivio, ¿no? Porque realmente no sabían dónde iban, incluso eso provocó que meses anteriores hubiera un motín en toda la flota. Ya una vez que entraron al Pacífico, tuvieron vientos favorables, corriente del Perú, que va hacia el norte y ya engancha con la corriente surecuatorial, que también es favorable. Pero ahí tuvieron un error de cálculo importante, debido a que no conocían exactamente cómo calcular la longitud. Cruzaron el Ecuador de nuevo y no sin grandes penurias y dificultades, porque ahí hubo muchas bajas debido al poco abastecimiento de la flota y al error de cálculo de los kilómetros o de las leguas que tenían que navegar. Pues no sin dificultades llegaron ya a Filipinas, ya ahí murió Magallanes y a partir de ahí ya a las Molucas. El objetivo del viaje, como todo el mundo sabe, no era dar la vuelta al mundo, pero una vez llegados ahí y con toda la carga a bordo, nuestro intrépido y aventurero Juan Sebastián del Cano decidió que tenía que volver sin ser detectado por los portugueses y aparte quería llegar a Sanlúcar de Barrameda, cosa complicada la fecha en la que lo hizo, porque primero tenía que cruzar el Cabo de Buena Esperanza y después tenía que navegar el Atlántico, incluso con los vientos alisios en contra. Una vez que cruzó el Cabo de Buena Esperanza, también con determinados errores de cálculo, ya la navegación fue mucho más tranquila. Llegó a Cabo Verde, también tuvieron muchas bajas en ese tránsito, ayudados por la corriente de Benguela, que también tiene sentido norte, y hicieron a la vuelta, si uno se fija en la derrota que siguió, pues una derrota un tanto extraña, porque en vez de seguir hacia Canarias y de ahí a la península, lo que hizo fue abrirse bastante para seguir el intentar meterse en el anticiclón de las Azores, que por esa época, por supuesto, no estaba descubierto, pero se sabía que ahí había algo que hacía que los vientos que procedían del oeste me iban a ayudar a llegar a la península. De hecho, él podía haber llegado a Galicia perfectamente, pero no, él se emperró y él quería llegar a Sanlúcar de Barrameda y lo consiguió. Esta aventura está claro que costó muchísimas vidas, fue un reto, como dije al principio, sin parangón, pero gracias a las dotes marineras de nuestro marino, pues consiguieron hacerlo con éxito. Sí que es verdad que hoy en día los grandes veleros planean sus derrotas en función de todos estos parámetros que he comentado de meteorología. Incluso hoy en día tienen más medios para calcular la latitud y la longitud. De hecho, es una de las principales enseñanzas que se hace en el buque escuela de nuestra Armada, el Juan Sebastián del Cano. Se enseña al manejo del sextante, aparato de medida de astros que en esa época no existía aún, existía el equivalente actual al sextante, que era el astrolabio,
y se hacen los cálculos y observaciones de diferentes astros para determinar con exactitud la latitud y la longitud, y así se desarrolla el crucero. Solamente el comandante del barco y algunos profesores tienen acceso al GPS, el resto de los alumnos lo hace simplemente con ayuda del sextante. Sin duda alguna, este viaje pues, hizo que muchos de nuestros marinos de aquel entonces pues, pasaran por muchas penurias, debido a la alimentación, debido al no saber qué va a pasar mañana. Yo puedo estar dentro de una tormenta, pero en aquel momento no se tenía manera de predecir qué iba a pasar. Tenían que dormir a la intemperie, tenían que dormir con la cubierta mojada, ya que los temporales y el fuerte oleaje hacía que la nao embarcara agua. Desde luego, en mi opinión, no ha vuelto a haber nada parecido desde esa época hasta nuestros tiempos. Y así de pisar sal a pisar arena, precisamente, y así pisando la arena de esta playa de Bonanza, un lugar emblemático y seguro que envidia para muchos de los que nos estáis siguiendo, porque esta playa de Bonanza para más de uno significa un antes y un después, y sobre todo porque es una zona privilegiada en este entorno único de Sanlúcar de Barrameda. Zona privilegiada, casi rozamos con la punta de los dedos el Parque Nacional de Doñana. Estamos a la vera del río Guadalquivir, unas barquitas que bien podrían suponer además en esta playa una imagen de cualquier cuadro, cualquier postal o cualquier fotografía. Estamos en un sitio único, y de hablar precisamente de esas corrientes y de esos vientos, muchas gracias a la Fundación 500 años, primera circunnavegación a vela, pasamos a hablar de otro asunto. ¿Recuerdan los premios Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano? Unos premios que cada año da y otorga el Círculo de Artesanos. Bueno, pues bien, de esos premios precisamente vamos a hablar hoy con el Círculo de Artesanos y que nos haga un pequeño balance de lo que han significado. Bueno, vamos a seguir hablando de protagonistas, pero en este caso me van a permitir que hable de otro tipo de protagonistas, porque como ya saben ustedes, estamos en el mes de septiembre, estamos muy cerquita del día 6 de septiembre, el 6 de septiembre para los sanluqueños, para todos nosotros, especialmente para el Círculo de Artesanos, es muy importante porque conmemoramos esos 500 años, cada año estamos más cerquita de esos 500 años de que regresar al Cano. Y lo que vengo a contarles, lo que quiero contarles hoy es pues que llevamos desde el año 2010 organizando estos actos. Son los actos de entrega, nosotros les llamamos los premios Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano a la cultura y a la historia, y que venimos haciendo, que venimos organizando desde el año 2010, es decir, este año será su 11ª edición. Esta actividad, estos premios, por si alguien no lo sabe todavía, está considerada la actividad más antigua que se hace en España para conmemorar los hechos del 5º centenario. Eso a nosotros nos llena enormemente de satisfacción y de orgullo, como ustedes comprenderán. Digamos que es la actividad oficial más antigua de España y probablemente la más antigua del mundo, no es ninguna pretensión si decimos esto. Bueno, pues ya saben ustedes que cada año hemos hecho un desfile de figurantes y gente que va por la calle intentando animar la época y reproducirla un poco, ¿no? Y ahora os voy a contar un poco quiénes son todos los personajes que han pasado por aquí. Es una cuestión obvia también decir que este año, por la situación que estamos viviendo todos, tenemos que matizar esa actividad, lo tendremos que celebrar de otra manera, pero la seguiremos celebrando porque nos parece que hay fórmulas para hacerlo y son tan importantes y pueden ser tan prestigiosas como todas las ediciones anteriores que hemos hecho, ¿no? Bueno, pues para empezar, decir que en el año 2010 las primeras personalidades que llegaron y a los que les concedimos esos premios fueron a los alcaldes de Guetaria, de Sabrosa y de Sanlúcar, es decir, las ciudades de donde eran originarios los protagonistas y por supuesto nuestra ciudad como protagonista de la salida. Tengo que decir y agradecer de paso esta ocasión que tengo, que ese primer año y el siguiente
lo organizamos juntamente con la Fundación Domínguez Lobato y le agradezco que ellos trabajaran con nosotros esos 2 años que fueron extraordinarios, magníficos. En el año 2011, concretamente, fueron los pueblos de Chile y de Filipinas los que nos visitaron. Precisamente fueron sus embajadores, el embajador de Chile y el embajador de Filipinas, como ustedes saben, 2 pueblos súper protagonistas en esta historia. En el año 2012, pues lo dedicamos, ya lo empezamos a organizar nosotros solos y lo dedicamos a los hombres del mar. En este caso fueron premiados el almirante de la flota, entonces Santiago Bolívar, y el presidente, el director general del Instituto Social de la Marina, como representación de la Marina Mercante. En el año 2013, que fue además el año que inauguramos el monumento de la circunnavegación, pues se lo dedicamos y vino el embajador de China y la presidenta de la Asociación Española de Americanistas. En el año 2014 fueron precisamente a una de las fundaciones más importantes que tenemos en nuestra ciudad, si no la más importante, que es la Casa de Medina Sidonia, la que recibió este galardón junto con el embajador de Cabo Verde, porque ya saben ustedes la importancia que tuvo Cabo Verde en esta efeméride, en estos actos. Eso fue, como digo, en el año 2014. En el año 2015 quisimos hacer una excepción un poco extraordinaria y dedicarla solo a un protagonista, y era el pueblo de Sevilla, porque nosotros entendíamos que era una manera de limar cierta situación, que se producía esa rivalidad un poco absurda que algunos tienen entre Sanlúcar y Sevilla, cuando nosotros somos de la teoría que ambas fueron absolutamente importantísimas y fundamentales en esta historia. Por lo tanto, la una sin la otra tampoco hubieran hecho probablemente lo que conseguimos entre todos, ¿no? Y se la dedicamos en exclusiva a Juan Espadas, a su alcalde, que a partir de ahí se crearon una serie de actividades, se creó una comisión, las 2 ciudades empezaron a colaborar y eso, pues de alguna manera, a nosotros nos satisface, nos llena de emoción. En el año 2016 se la dedicamos al Archivo de Indias, como ustedes comprenderán, donde está toda la gran información recogida, toda la que nos nutrimos para conocer esta historia tan maravillosa, y a la Orden de los Dominicos. La Orden de los Dominicos por 2 razones. Una, porque en esa expedición iba Pedro de Valderrama, un dominico de Écija, que fue el primero que dio una misa en las Filipinas, y otra, porque ese año precisamente la Orden de los Dominicos cumplía 800 años de su existencia. En el año 2017 los premios fueron pues para los 2 pueblos, digamos, dentro de España más importantes en esta historia, el pueblo vasco y el pueblo andaluz. Tuvimos la presencia del consejero de Cultura del gobierno vasco y la presidenta entonces de la Junta de Andalucía, que vino a atendernos, y aprovechamos también para inaugurar nuestra sala de la circunnavegación, que ya mucha gente de vosotros conocéis. En el año 2018, pues los premios fueron destinados al pueblo de Italia, vino su embajador, al pueblo de Japón, también estuvo la presencia de su embajador, y a la Cámara de Comercio de España en representación de todos aquellos comerciantes que de alguna manera participaron en esta historia, que también fue una historia absolutamente comercial. El año 2019, es decir, justo el año pasado, el premio fue destinado a Indonesia. El embajador de Indonesia acudió a nuestra cita, y al Véneto. Vino el presidente del Parlamento del Véneto. El Véneto es la región del norte de Italia donde está ubicada Vicenza, que es la ciudad originaria de Antonio de Pigafetta. Y este año, dentro de muy poquitos días, como ya ustedes ven, pues vamos a conceder el premio, vamos a dedicarlo a la divulgación, es decir, a las personas, a las entidades que más se han preocupado de divulgar todo esto. Por lo tanto, van a estar presentes la Fundación del Museo Naval, la Fundación Nao Victoria y Ruta Elcano. Para nosotros han sido los que más se han esforzado en el desarrollo y en la divulgación de estos acontecimientos. Invito desde aquí, de paso,
a todos los sanluqueños a que sigan apoyando esta efeméride, a que sigan apoyando estos actos tan hermosos, tan bonitos, que si bien este año serán un poco de manera un poco distinta, un poco diferente, no por eso van a ser menos importantes. Hasta siempre, desde el Círculo de Artesanos, nos tenéis para aquello que necesitéis. Gracias al Círculo de Artesanos por hacernos ese recorrido y enhorabuena porque sin lugar a dudas esos premios Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano se han convertido en una cita ineludible de cada mes de septiembre y este año dedicado a la divulgación. Enhorabuena a todos los premiados como siempre. Pero vamos a continuar. ¿Cuánto me gusta recorrer Sanlúcar? ¿Cuánto me gusta recorrer cada barrio de Sanlúcar y cuánto me gusta recorrer cada zona de bonanza? Porque estamos en uno de los rincones más emblemáticos, lo están viendo, el faro de Bonanza, ese faro que ilumina esos barcos pesqueros que llegan a este puerto, uno de los más destacados de Andalucía, donde además se cuece la esencia de nuestra tierra, nuestro pescado y marisco. Pero vamos a continuar. Sanlúcar, Allende del Finisterre. No sé qué les intuye este título. Vamos a ver qué significa de la mano de la Fundación Casa de Medina Sidonia. Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de Sanlúcar, Allende el Finisterre. ¿Qué quiere decir un título así? Quiere decir que el Finisterre, todos entendemos por Finisterre la punta de Galicia, pero también la costa gaditana era un Finisterre, en la antigüedad era un Finisterre, para Cervantes fue un Finisterre, es decir, el final de la península ibérica, pero también el final de Europa. De alguna manera, el paso de Europa a África, del Mediterráneo al Atlántico, todo eso creaba un límite, y este límite los antiguos, durante mucho tiempo, a este límite le tuvieron mucho respeto. Pasar el estrecho de Gibraltar, independientemente de la leyenda de las columnas de Hércules, era entrar en un mundo desconocido, un mundo de un océano que se abría, que no entendían las mareas, no entendían todos esos fenómenos a los que no estaban acostumbrados y temían unos monstruos marinos y toda una serie de creencias, digamos, de estilo mágico, que pensaban ocultaba ese mar tan misterioso que nosotros denominamos Atlántico. Y Sanlúcar estaba de por sí ya allende, es decir, más allá del estrecho y más allá de la bahía. Era el último punto al que llegaban porque la confluencia del Guadalquivir, la desembocadura, era al mismo tiempo un puerto fluvial, permitía un lugar donde descansar, donde entrar los barcos, donde protegerse, a pesar de las dificultades de la barra. Entonces, esa vocación de Allende, Sanlúcar siempre la ha tenido. Y si hablamos Allende, el Finisterre, es decir, que era el punto más allá del mundo conocido. Los tirios, los fenicios, los griegos, los romanos vienen a estas costas y verdaderamente fundan Cádiz hace casi 3.000 años, pero Sanlúcar, que era un lugar que tenía sobre todo esa importancia de puerto fluvial, nació y sobre todo fue poblada y capitaneada, puedo decir, por su primer señor, es decir, Guzmán el Bueno, con esa vocación de Allende. Una primera vocación fueron las costas africanas, porque él conocía muy bien Marruecos por afinidades y probablemente por origen, pero más allá de Marruecos vemos muy bien cómo Sanlúcar se abre a los mares, se abre al mar Océano, llegan aquí, probablemente pasaron los vikingos en su camino hacia el Mediterráneo, hacia Sicilia, pero no nos han quedado huellas de esto, por lo menos quizá a los arqueólogos, no a los historiadores, pero sí todos sabemos que llegaron los bretones, el Finisterre de Francia, y que después, aparte de todos los pueblos del norte que llegaron hasta Sanlúcar, por vía marítima, siempre estoy hablando de ese allende del mar que es Sanlúcar, vemos también cómo hubo esta vocación atlántica que hizo que Sanlúcar se abriera muy pronto, por ejemplo, y participara muy activamente en el descubrimiento y en la conquista de Canarias. No solamente los señores de Medina Sidonia, los señores de Sanlúcar entraron por razones estratégicas y también por razones económicas, porque Canarias aportó una serie de productos interesantes, sino porque
Canarias era un camino más allá, más abierto hacia ese Atlántico mucho antes de descubrir América o de oficialmente descubrir América, antes de la aventura americana. Por lo tanto, Sanlúcar, los sanluqueños participaron muchísimo en esa conquista de Canarias, bordearon navegando las costas de Portugal, subieron hacia más arriba, los vizcaínos, los bretones y otros pueblos del norte, los ingleses, llegaron hasta Sanlúcar en un intercambio, y los portugueses, lógicamente, en un intercambio que fue siempre un intercambio oceánico, un intercambio atlántico. Por eso no es de extrañar que Cristóbal Colón, que salió de Palos en el tercer viaje, buscando un puerto más importante, quizá o por razones estratégicas, la proximidad de Sevilla, saliera de Sanlúcar de Barrameda, cuando él ya salió con la idea de buscar el continente, cuando llegó hasta Venezuela, y entre Sanlúcar y Cádiz se desarrollaron su tercer y cuarto viaje. No necesito explicar lo que fue la aventura americana para Sanlúcar, con todo ese trabajo, ese trasiego, esas flotas que no salían si el duque de Medina Sidonia y sus prácticos del puerto, sus pilotos, consideraban que la barra no era momento, que el mar estaba en malas condiciones. De alguna manera, desde siempre, durante toda la época de la conquista y sobre todo de la colonización de América, la salida de las flotas dependía también mucho de la opinión del duque, que decía si le parecía adecuado hacerlo, o si había que esperar algunos días a que cambiara el tiempo, que cambiara la meteorología. Es decir, siempre con una vocación de... Sanlúcar realmente lo vemos en la puesta de sol. Sanlúcar mira al oeste, está mirando al oeste, y eso explica muy bien que la aventura de Magallanes, la circunnavegación, la aventura de Magallanes que terminó el Cano, que empieza en el 19 y termina en el 20, y termina en el 22, realmente se haga a partir de Sanlúcar y con regreso a Sanlúcar. Era natural y se había convertido ya, digamos, en ese camino hacia América y ese camino hacia el mundo de más allá del Atlántico, y fue el lugar idóneo para la salida hacia esa circunnavegación. Cierto es que salieron de Sevilla, pero también es cierto que pasaron más de un mes en Sanlúcar esperando la salida definitiva el 20 de septiembre de 1519. De la misma manera que cuando ya solo vuelve una nao, se han perdido las otras dos, llega la nao Victoria desembarca en Sanlúcar porque no tiene fuerza para remontar el Guadalquivir y no llega, después de un descanso, después de avisar, no llega a Sevilla más que al día siguiente. Por eso me es muy grato anunciar que desde la fundación de la Casa de Medina Sidonia estamos organizando en el año 1500, en el año 2021, nuestra celebración de ese quinto centenario. Se han hecho muchas cosas, se harán más. Me imagino que colaborarán todas las autoridades. Lo hacemos en colaboración con la Universidad de la Sorbona de París, que, como mucha gente sabe, tiene una relación muy especial con la Fundación Casa de Medina Sidonia, y también va a participar Chile, van a participar países latinoamericanos, va a participar Portugal, y vamos a organizar un encuentro importante a lo largo del año 2021. La fecha, en las condiciones en las que vivimos actualmente, es difícil fijarla, la pandemia lo dirá, y se titulará Abarcar el mundo, porque la idea fue esa, desde Sanlúcar se salió para abarcar el mundo, y vamos a hablar de las experiencias, de las enseñanzas de la circunnavegación, pero también del imaginario que esta circunnavegación desarrolló. Y nos parece, con Lilian Dalma, la presidenta de la Fundación, que es una buena oportunidad para firmar esta relación entre la Sorbona y la Fundación Casa de Medina Sidonia, y para, colaborando con las autoridades locales y andaluzas, dar otra visibilidad a ese papel de Sanlúcar allí en el Finisterre, Allende del Finisterre. Y muchas gracias precisamente a la Fundación Casa Medina Sidonia, porque además hemos descubierto que Sanlúcar era ese lugar al que llegaban para descansar, para protegerse, y sobre todo esa primicia de que la Fundación
pretende, si todo marcha bien, celebrar la primera vuelta al mundo el próximo año 2021 para abarcar el mundo precisamente. Estaremos muy atentos, pero continuamos. Saben dónde estoy, ¿verdad? No podía faltar, tenía que estar aquí, tenía que estar a los pies de esta capilla de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza. Sin lugar a dudas marca la historia de Sanlúcar, marca la historia de este barrio marinero y marca su devoción, una devoción arraigada en muchísimos años de historia como la primera vuelta al mundo. Así que vamos a continuar y vamos a hablar de música, de música en la circunnavegación, de la mano del Ateneo de Sanlúcar. ¿Quieren saber por qué y cómo? Bueno, pues escuchen a don Manuel Romero Tallafigo. La música y la circunnavegación. Yo me imagino en Sanlúcar cuando salían las armadas, la gente se asomaba a esos balconcillos que hay en la cuesta de Belén, y desde ahí veían por la entrada del río el sonido de la artillería, el sonido de los tambores y el sonido de la música. Es decir, la música, como el vino, estuvieron presentes en la circunnavegación. Por eso les voy a hablar de esta importancia que tiene la música. Les voy a hablar de un manicordio, un pequeño organillo, del cual Sebastián Elcano en su testamento dice que llevaba 12 madejas de cuerda para ese organillo. Les voy a hablar del tambor y del pandero, les voy a hablar de las trompetas y les voy a hablar de la zaloma. La zaloma era unos cantos que hacían los marineros para que cuando 10 personas jalaban de una cuerda, jalaban de un áncora o de un ancla, cantando, el esfuerzo de muchos se hacía uno y era más eficaz. Ese era un poco el papel de la música. En la época del Elcano, Cristóbal de Villalón escribió un libro que se llamaba El Escolástico, en 1539, y ahí habla de la importancia que tenía la música en la universidad, en la escuela de las artes. Eran las artes mayores. Estaba la aritmética, importante para contar. Todo el día nos pasamos contando, aunque creamos que no. La geometría, hasta para hacer un vestido se necesita geometría, hasta para cualquier montaje. La astronomía, el único modo de saber cuándo yo tengo que plantar el ajo, cuándo tengo que recoger el trigo, cuándo tengo que sembrar, era mirar a los astros, era el único calendario, el único radar que tenían en la humanidad. Entonces, conocer la astronomía era importante. Y por último, fíjate usted, una asignatura fundamental, la música. Es decir, no se le ponía la beca de laureado a un bachiller, que bachillerato viene de baccalaureatus, sin saber estas 4 materias, la música. Porque la música se consideraba una materia fundamental, porque decía este Villalón que es la ciencia que engrandece los ánimos y los esfuerza. Fíjate usted el ánimo que hacía falta para una empresa tan dura y tan aburrida, tan monótona, como estar en ese inmenso océano, nada más que viendo cielo y agua por la mañana, por la noche, por la mañana, siempre igual. Lo importante que era engrandecer los ánimos, no achicarse. Esa palabra achicar, que es muy sanluqueña, a mí me decía mi madre cuando estaba haciendo una poesía: Manolo, no te achiques. Pues para no achicarse hacía falta la música. Y luego decían también que era fundamental este Cristóbal de Villalón, porque decía que el principio del orden de la naturaleza, es decir, la naturaleza es ordenada. Ahora con el coronavirus nos hemos pasado 4 meses encerrados, pero el verano ha llegado en su momento, aunque nosotros la primavera la hayamos pasado metidos en una casa. La naturaleza tiene un orden. Y para los antiguos ese orden lo creaba la música. Yo cuando estoy viendo una orquesta sinfónica que toca la sexta de Beethoven, por ejemplo, y veo la coordinación, me estoy acordando del orden que tiene la naturaleza, el orden que tienen los astros. Bien, Elcano, por tanto, llevaba 12 madejas de hilo de manicordio. El manicordio era un órgano portátil, pequeño, luego se podía llevar en un barco. En una misa que hacían en una isla podía bajarse del barco y tocar. Se podía ensayar una canción, que podían ensayar con el organillo.
Tanto que Covarrubias, en su Tesoro de la lengua castellana, dice: es el primero en que ponen las manos los que han de tocar los órganos de la Iglesia, los que han de ser organistas. No se imagina uno en nuestra parroquia mayor, un sanluqueño aprendiendo al órgano, en ese gran órgano que existía ahí en la parroquia mayor o en Santo Domingo. Tenían que tener un manicordio. De este manicordio tenemos un testimonio por Fray Luis de León en su oda al maestro Salinas, que era un músico en Salamanca que tocaba divinamente, y él decía que con ese manicordio el alma navega por un mar de dulzura y finalmente en él, con la música, se anega. Es decir, aquí el alma navega por un mar de dulzura y finalmente en él ansí se anega. Yo diría que en el viaje al Pacífico no era un mar de dulzura, era un mar de amargura. Y lo que hacía la música es dar ánimo, levantar, no anegarse, sino dar ánimo para superar esa amargura. Fray Tomás de la Torre, en un viaje, en un diario del viaje que hizo a Santo Domingo, donde precisamente iba Fray Bartolomé de las Casas, que estuvo aquí en Sanlúcar, como eran muchos dominicos, algunos fueron incluso a Rota, incluso montaron una excursión turística acá, de esto estoy hablando de los años 1540, casi cercano al Cano, dice, habla de las misas, de las salves y de las veladas y alboradas que hacían los navegantes en los barcos. Y decía esto: con estas cosas pasamos nuestro camino, unas veces llorando y otras cantando el rosario, los salmos, los himnos, aquí 3, acullá 6, y los seglares tañendo guitarra y cantando romance. La gente sabía mucho romance de memoria. En esa época incluso la imprenta vendía pliegos sueltos con romance. Y la gente se reunía por la noche y cantaba. Y esto lo recoge esta memoria. Sabemos que en el viaje de Juan de la Vuelta al Mundo se gastaron 2.895 maravedíes, casi 2.895 euros, maravedí más o menos es eso, que costaron 5 atambores. Esos tambores seguramente sonaron ahí, entre el Coto y Bajo de Guía, seguramente sonaron. Y 20 panderos. Estos panderos, dice, para tener, así dicen las cuentas, para tener en qué pasar tiempo. Es decir, bailaban con los panderos. Ya les pondré una imagen, que verán ustedes cómo la gente bailaba con panderos. Estos tambores tenían más que de diversión, aunque podían servir para la diversión, porque todos vemos en la feria muchas veces lo que es el tambor. Dice, los tambores ensordecían a los hombres, avivaban a los caballos y toda la gente estaba con ganas de verse ya en peligro. Fíjate, de tener ganas de verse ya en peligro. Los militares usan mucho la música porque dicen uno, pero ¿cómo si están disparando la gente avanza? Si ves que te va a pegar un balazo, te ponen una música y la gente va ciega hacia las balas. Eso es lo que el sentido que dice. Diego de Salazar, coetáneo del Cano, en su tratado de Re Militares decía que los romanos tenían flautas, que ahora decía llamábamos pífaros o pífanos, y hacían con ellos sones moderados, porque al caminar hiciesen como los bailadores, que unas veces se baila deprisa, otras veces se baila lento, otras veces se modula, porque la música era el modo sin voz de gobernar una tropa inmensa. Conclusión. La zaloma era corriente en la navegación. La zaloma servía tanto cuando en el lagar se pisaba la uva, a veces para aunar el movimiento de los pies y aplastar mejor la uva, se cantaba, esto lo dice San Jerónimo y viene en la Biblia, el verbo celeumas, que es música para la faena. También se empleaba mucho la zaloma a la hora de las faenas marineras que requerían una fuerza, que había que unificar los esfuerzos, por ejemplo, para dar el áncora cuando había que levantarla y todavía tenían que empujar, o que había que jalar o tirar todo junto,
y hay muchas zalomas recogidas, y yo en el libro este que estoy preparando y que va a salir inmediatamente, dedico un capítulo bastante largo a esto de la música en la navegación, porque las guitarras, las vihuelas, las flautas, los tambores, los panderos sirvieron para solazar a los tripulantes y para que no se dedicasen a otros vicios, como es el juego, que provocaba muchas disensiones, y la gente hacerle esa monotonía, variedad, esa monotonía, gozo, esa monotonía, algazara, y hacerle más leve el viaje, nada más. Bueno, pues pasamos de rincón emblemático a rincón emblemático. Nos encontramos, lo saben, en el baluarte de San Salvador, ese fortín del siglo XVII que junto con el Castillo de Santiago y el Castillo del Espíritu Santo formaban esa red de fortificaciones de la Sanlúcar de aquella época. Pero hablando de historia, vamos a continuar. Damos las gracias a Manuel Romero Tallafigo y al Ateneo de Sanlúcar por habernos acercado a esos instrumentos y a esos cantares y la importancia de la música en esa época. Precisamente vamos a seguir con más música y lo vamos a hacer para concluir en este 10º programa con ese último aperitivo de esa agrupación musical de Infantería Marina de Madrid. Estuvo en el Castillo de Santiago y la escuchamos. Al pueblo gaditano que quiere pelear.
La música, ¿verdad? La importancia de la música, y nosotros hemos querido poner también esos toques musicales en nuestros programas de Sanlúcar y la primera vuelta al mundo. Continuamos por esta playa de Bonanza, el baluarte de San Salvador, Sanlúcar, el río Guadalquivir, Doñana. Vamos a seguir hablando. No sé si saben que Sanlúcar también pudo ser o fue territorio americano. Nos lo va a contar ¿quién? La Fundación Puerta de América y Juan Antonio Manzano. Hola, Juan Antonio. Hola, Aurora. Saludos a los espectadores. Hoy vamos a hablar de un convento de Sanlúcar que tuvo una significación un tanto especial. Para eso tenemos que trasladarnos a principios del siglo XVI y ponernos un poco en situación. Tras el descubrimiento de América en 1492, se van sucediendo una serie de expediciones de exploración y de conquista de los territorios que se iban descubriendo. Una vez que pasa esa primera oleada de exploradores y de soldados, más que otra cosa, empiezan a llegar otro tipo de expediciones que se dedican a reproducir en la lejanía el mismo modelo civilizatorio que teníamos en Europa. Así empiezan a llegar personas que practican otros oficios, que empiezan a construir ciudades, caminos, hospitales, iglesias y cualquier tipo de infraestructura necesaria para una vida civilizada. Dentro de esta segunda oleada de expedicionarios al Nuevo Mundo llega también la gente de la cruz, llegan los frailes y los curas, los sacerdotes, que van implantando también esa infraestructura de la iglesia dentro de la sociedad americana. La corona española tenía, aparte de su propio compromiso, de su propia decisión de evangelizar aquellos territorios, tenía el compromiso adquirido con la firma de los tratados de Alcazobas y de Tordesillas con el papado de evangelizar las tierras que fueran descubriendo, las descubiertas y por descubrir. Dentro de ese contexto, la corona y la Iglesia Católica aquí en España hacen un esfuerzo importante para desplazar todas las personas que pudieran, que fueran facilitando, que fueran cumpliendo esa labor. Esto terminó acarreando una serie de problemas, sobre todo en los puertos cercanos a la flota, entre ellos nuestra ciudad de Sanlúcar. Sanlúcar tiene un desarrollo conventual en aquella época bestial, desproporcionado en relación al número de habitantes que tenía, debido a que todos esos monjes que, una vez que se había acabado la Reconquista, se encontraban más en una situación más contemplativa que en una situación evangelizadora, vieron el paso al Nuevo Mundo como una forma de salvar armas y de seguir con su labor evangelizadora. En 1530 la ciudad tenía conventos de prácticamente todas las órdenes religiosas. El número de conventos y de monjes era, como he dicho antes, desproporcionado para una población que entonces tenía 5.080 habitantes. Los propios monjes que vivían en estos conventos consideraban a los que iban de camino a las Indias como un simple estorbo. Ellos estaban dedicados a mantener su convento, a tener su labor contemplativa, a pedir limosna, y de buenas a primeras se encontraban con una población flotante que tenían que alojar y mantener. Estos monjes que venían tenían que comer como todos los demás y, sin embargo, o traían muy pocos fondos o simplemente no traían ninguno. Esos conventos empiezan a quejarse a los generales de sus órdenes, protestando por esa situación, y por otra parte los que iban de transeúntes a América también protestaban porque desde que salían de su convento original hasta que llegaban a Sanlúcar tenían que esperar a que se armasen las flotas, hacían el traslado al Nuevo Mundo, que duraba entre 2 o 3 meses, y llegaban a su destino final, podían pasar tranquilamente un año y medio. Consideraban que ese sacrificio que ellos hacían para evangelizar el Nuevo Mundo no era correspondido por sus propios hermanos de la misma orden. Por lo tanto, también enviaron sus quejas. Todas estas quejas llegan a la corona, y Carlos V toma una determinación un poquito inusual. Se mete de lleno en lo que es la gestión interna de la orden franciscana, porque la principal casa afectada por este problema era el convento que luego se llamaría de San Francisco el Viejo, y para solucionarlo, para buscar una forma de aliviar este problema, escribe una serie de cartas al embajador de España en la Santa Sede y al general de la orden franciscana,
para que ese convento de Santa María de Jesús, que luego sería el convento de San Francisco el Viejo, como he dicho antes, se segregara por completo de la orden franciscana en Indias y pasara a depender, tanto económica como organizativamente, de la orden en Indias. El convento tendría así una especie de estatus similar al que tienen las embajadas. Sería un convento que dependía de la orden franciscana en las Indias, que tenía un guardián de la orden en Indias y que era financiado por la orden en Indias. No sabemos si al final el Papa concedió ese breve pontificio en el que concedía esa petición a la corona, pero en el caso de que lo hubiera concedido, ese convento hubiese pasado a tener, pues eso, una naturaleza americana. El Sanlúcar no solamente habría sido el puerto y la puerta de América, sino que el territorio más cercano a la metrópoli hubiera sido un trocito de América incrustado dentro de nuestra ciudad. Gracias a la Fundación Puerta de América por acercarnos, como siempre, algo más de nuestra historia, precisamente también de ese convento de San Francisco el Viejo. Y vamos a poner el punto y final a nuestro programa sobre Sanlúcar y la primera vuelta al mundo. Lo hacemos pisando la arena de Sanlúcar, la misma que pisaban esos marineros antes de embarcarse en lo que sería la gran aventura. A los pies del río Guadalquivir, casi rozando Doñana, al fondo Bonanza, de frente Sanlúcar. Y lo hacemos queriendo dar las gracias, por supuesto, a todos, a la Fundación Puerta de América, a la Fundación Casa Medina Sidonia, al Círculo de Artesanos, al Ateneo de Sanlúcar, a la Fundación 500 años Primera Circunnavegación a Vela, a todos los historiadores que han querido estar con nosotros en este programa y, por supuesto, a vosotros, a los que habéis estado siempre siguiéndonos en estos 10 programas en los que hemos recorrido, sin lugar a duda, una de las historias y de los momentos claves de la historia de nuestra tierra, de Sanlúcar. Nosotros vamos a continuar seguro llevándoles a sus casas todo lo que acontece en nuestra tierra, y lo vamos a hacer porque estamos en una ciudad con historia, estamos en la Sanlúcar de la primera vuelta al mundo.